Queridos amigos, estamos cerrando una nueva semana laboral, cerrando esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Cada vez más la proximidad a la pasión nos va acercando. Hoy en este Vía Crucis que con muchos de ustedes hemos compartido hace un instante, veíamos esta especie de voz de Jesús, esa meditación en primera persona que hacía Jesús y cómo Jesús iba recordando en cada una de las estaciones, en cada una de las instancias, iba recordando momentos de su vida, cosas que le habían pasado con su madre, con sus discípulos. Y por eso hoy, particularmente hoy, la palabra de Dios nos invita a escuchar la voz del Señor. Esa era la antífona que nos unía en el Salmo responsorial. Ojalá. Es un deseo, es una súplica, es querer que eso sea, es una intención. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Una voz que no nos dice siempre lo que queremos escuchar, una voz que muchas veces no convalida nuestras ideas, nuestros pensamientos. Yo recuerdo, siendo un noble sacerdote en esta misma y querida casa de la Madre del Buen Viaje, compartíamos la vida con el padre Raúl, en ese momento párroco, con el padre Néstor Novelo y con un sacerdote insigne que tuvo nuestra diócesis, que fue Monseñor Vicente Vetrano, ¿no? Un hombre formadísimo, ¿no? Monseñor Vetrano, me recuerdo, una vez hacía una cuestión sobre qué difícil nos era escuchar, cómo tantas veces decimos y el otro después hace como una interpretación absolutamente libre de aquello que hemos dicho. Y en esa interpretación está su propia intención, su conocimiento o no de lo que decimos o de lo que cree que decimos, ¿no? Entonces él decía que cuando uno le decía algo a alguien era importante, habría que decirle al término de decir, bueno, ahora decime lo que te dije, explícame lo que yo te dije. Y decía, y ahí vamos a ver cómo eso, por eso ojalá escuchemos la voz del Señor, no es un deseo retórico, es verdaderamente un trabajo, es verdaderamente un trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente este Evangelio de Marcos, en esta especie de diálogo en espejo que hay, el escriba le pregunta a Jesús algo que sabía, ¿no? Esto quizá en este Evangelio no se nos dice específicamente, pero eran esas preguntas retóricas que a veces le hacemos al otro para tomarle examen, para saber si nos va a contestar lo que creemos nosotros o lo que queremos que responda. Es este mismo escriba que a renglón seguido de este Evangelio le va a preguntar a Jesús, como para cerrar, para justificar, nos va a decir el Evangelio, su intervención, a decir, ¿y quién es mi prójimo? Cuando nos movemos en el plano de los conceptos, está todo clarísimo. Está todo clarísimo. Él le pregunta a Jesús cuáles son los mandamientos, Jesús le contesta, el escriba le vuelve a contestar repitiendo lo que le dijo Jesús, y Jesús termina esta parte del diálogo diciéndole, tú no estás lejos del reino, tú no estás lejos del reino, como diciéndole, hay hacia donde te encaminás, se puede llegar al reino.
Cuando el escriba quiere bajar esto a la realidad y le dice, ¿quién es mi prójimo?, Jesús ya no le contesta con una cita, le cuenta una historia, que es la del buen samaritano. Una historia que pone, por así decirlo, que pone las cosas de manera existencial. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente tenía que ayudarlo no lo ayudó. Y el que tenía todas las razones para no ayudarlo, porque era su enemigo, sí lo ayudó. ¿Qué primó en todo eso? ¿Qué primó en todo eso? Ese conmoverse, esa conmoción que hoy precisamente tiene en estos dos ejes, el eje de nuestra relación con Dios, pero el eje de nuestra relación con los hermanos, las dos claves de la vida cristiana. Como bien nos dice el Evangelio de Juan, quien dice amar a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso. Entonces, pidámosle a Dios que en este aproximarnos a la pasión, también es aproximarnos al momento de la definición, no al de la retórica, no al de la retórica, sino al momento concreto, ¿se está o no se está? ¿Se ayuda o no se ayuda? ¿Se forma parte o no se forma parte? ¿Me siento verdadera y auténticamente hombre, mujer de fe, o mi fe es como una serie de preceptos propios, ajenos, impuestos? Entonces, que el Señor vaya como iluminando este camino para que podamos verdaderamente también, como hoy nos lo recordaba Jesús, cuando empecemos la Semana Santa, el primer día se recuerda esa visita de Jesús a Betania, a la casa de Marta, María y Lázaro. Bueno, que también nosotros podamos comenzar dentro de pocas semanas ese camino de encuentro y ese camino que nos llama verdaderamente a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo.